Se escucha perfecto, doctora. Muy bien. Bueno, reitero el saludo, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta capacitación que ofrece la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, en esta oportunidad desde la provincia de Entre Ríos. Quien les habla, Fabiola Bogado Ibarra, delegada de AMJA, y muy feliz de este reencuentro en este año 2021, deseando para ustedes y sus familias lo mejor y poder compartir experiencias durante este año mutuamente, que seguramente serán en provecho de nuestras respectivas funciones. En esta oportunidad nos acompaña la prestigiosa doctora Janina María Lisset, de aquí, de la provincia de Entre Ríos, quien va a abordar una temática que entendemos es esencial, toda vez, como ustedes bien sabrán, desatado el brote de COVID, numerosos estudios han puesto de relieve la violencia que se ha ejercido sobre mujeres y niñas, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Se ha intensificado notablemente este flagelo en esas situaciones intramuros, silenciosas, pero que muchas veces dejan huellas imborrables y en otros casos quedan como sombras silenciosas que llevan a resultados irreversibles. Janina nos pondrá al tanto de las medidas que se han tomado al respecto en la provincia de Entre Ríos para después intercambiar opiniones. Generosamente ella está dispuesta a ofrecer las respuestas que ustedes consideren necesarias a sus dudas, a intercambiar experiencias, lo que haremos, reitero, una vez finalizada su disertación. Janina muy modestamente ha reducido su currículum y me ha pedido que sea muy breve, pero no puedo dejar de decir que por supuesto que es abogada, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, donde también ha cursado una serie de posgrados y especializaciones, tales como la de Derecho de Familia, es diplomada en Prevención y Tratamiento en Violencia Familiar y Sexual, por supuesto que es asociada de AMJA, ha ejercido la profesión como abogada, dedicándose a cuestiones vinculadas a niñez y familia, atendiendo casos particulares relativos a familias en conflicto. Actualmente es directora de la Oficina de Violencia de Género del Centro de Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Ha ejercido y ejerce la docencia universitaria, dicta cursos y maestrías en universidades como la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica Argentina. Ha participado en proyectos de investigación y de extensión en la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de la Facultad de Trabajo Social. Por ejemplo, participó del proyecto de vinculación comunitaria No hay trato con la trata, y ha sido reconocida con la distinción de Líderes para el Desarrollo, seleccionados por el Senado de la Nación de nuestra República. También es coautora de la obra Herramientas para la tutela efectiva en materia de violencia familiar y contra la mujer, y ha participado como expositora en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales. En esta oportunidad tendremos el placer de escucharla, así que Janina, el auditorio te espera y cierro aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabiola por tu generosidad. Quiero agradecer a AMJA esta oportunidad de poder compartir con ustedes muchas de las actividades que se han estado desarrollando con el esfuerzo, yo diría, no quiero decir del Poder Judicial de Entre Ríos, sino principalmente de quienes integran el Poder Judicial de Entre Ríos, porque ya les voy a compartir todo lo que se ha podido estar realizando. Así que muchas gracias por este tiempo, muchas gracias también a la doctora Susana Medina, que siempre auspicia que podamos compartir
actividades con AMJA y desde nuestra provincia, y también a Anabela, que nos está haciendo el soporte técnico. Ahí voy a tratar, creo que he podido compartir un poco la pantalla, y bueno, después de estos agradecimientos que no quiero dejar de hacer, aunque trataré de ser breve, podremos compartir opiniones o consultas que ustedes estén pensando en este momento. Bueno, la verdad que cuando se proponía el tema y Fabiola nos invitaba a compartir este momento, pensábamos en medidas que se han dictado en el tratamiento de procesos de violencia durante este periodo de pandemia. Y en este sentido yo pensaba que pensarlo como medidas nos refiere y nos lleva a poderlo ubicar desde la gestión, o sea, como medidas adoptadas por el Poder Judicial para garantizar el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, pero también en lo que refiere a medidas jurisdiccionales en el tratamiento de las situaciones de violencia. Así que este doble aspecto trataré de compartir en esta tarde. Bueno, como sabemos, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia el 11 de febrero de 2020. Creo que ninguno y ninguna nos vamos a olvidar de ese año que de algún modo nos ha marcado a todos. Y con esto todos los países del mundo comenzaron a adoptar medidas para poder evitar la propagación. Yo en esto les invito a pensar y a hacer una comparación, porque en muchas situaciones sé que se discute, pero se equipara las muertes de mujeres a situaciones de pandemia por la cantidad de mujeres que diariamente mueren en el mundo, y como sabemos, prácticamente una por día también en nuestro país. Sin embargo, no tenemos la misma actitud y la misma repercusión de los estados en correr, digo, si se me permite el término, en urgir las medidas para lograr rápidamente la protección. Claramente, como parte de esta cultura machista y patriarcal que integramos, mucho más nos cuesta como sociedad poder identificar y proteger las medidas que o que son necesarias adoptar con urgencia para erradicar el contexto de violencia. El impacto social del coronavirus, y por eso es importante en este momento, y vamos a plantearlo así, compartir justamente la condición de vulnerabilidad en todo este contexto que está atravesando la sociedad. Esto está afectando severamente a las mujeres y a las identidades no binarias que están atravesadas por múltiples vulnerabilidades. Entonces, es necesario intervenir con perspectiva de género en el diseño y la implementación de respuestas efectivas, inclusivas e integrales ante la crisis sanitaria que se está atravesando, para mitigar el impacto en mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones. Crisis sanitarias anteriores, como el ébola, han demostrado que es fundamental incluir la perspectiva de género en las respuestas. Durante los brotes, las mujeres están y han estado en otros contextos expuestas a riesgos de salud, a riesgos económicos, intrínsecamente conectados con sus roles que desempeñan en las comunidades. Sabemos que son cuidadoras del hogar, de la familia, y por eso es necesario identificar todas las demandas y necesidades específicas que estas poblaciones de mujeres y de identidades no binarias tienen en nuestra sociedad. Entonces, para tener en cuenta, la ONU ha realizado algunas sugerencias para el diseño e implementación de respuestas efectivas, inclusivas e integrales, no solo en lo que es la administración y decisiones de políticas de estados, sino que también son necesarias tener en cuenta al momento de resolver situaciones en el ámbito jurisdiccional. Y rápidamente podemos citar algunas. El 70% del personal de la salud mundial está constituido por mujeres.
Esto demuestra cuán desproporcionadamente están en la primera línea de respuesta, asumiendo mayores costos físicos, de contagio, de agotamiento, emocionales, porque claramente están conviviendo con esta realidad, el estrés que esto provoca, tiempo aislados ellos, sus familias, y por supuesto el impacto de toda la realidad de riesgo con la que conviven permanentemente. Debido a la imposibilidad de asistencia presencial a la escuela y la saturación del sistema sanitario, las tareas de cuidado que tradicionalmente desempeñan las mujeres y que sabemos que mayoritariamente recaen sobre ellas, ha marcado esta condición de vulnerabilidad en el rol que ejercen. También la reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a las trabajadoras informales, que sabemos que muchas son mujeres, y que han perdido el sustento de su vida sin ninguna posibilidad de sustituir por otro ingreso este ingreso diario, particularmente en aquellas familias monomarentales, que sabemos que son un alto porcentaje, alrededor del 83% en nuestro país, donde las madres son, o abuelas, el único sustento familiar. Los esfuerzos de contención de la crisis, que frecuentemente orientan los recursos de los servicios ordinarios, se van destinando principalmente a lo que es salud, y en general cuesta mucho el abordaje desde el área de salud de las situaciones de violencia, que hoy particularmente ven priorizada la atención en lo que refiere a dar respuestas ante la pandemia, pero no tan claramente en lo que refiere a la salud mental de todas las mujeres que van teniendo esta múltiple vulnerabilidad en la realidad que conviven. Muchos grupos de mujeres tienen mayores obstáculos para acceder a los servicios esenciales o para recibir la protección ante situaciones de violencia por razones de género. Y en esto podemos pensarlo en un sentido amplio como acceso a justicia, digamos, a tener una respuesta adecuada en cualquiera sea el ámbito del Estado donde se presenten para tener una protección, pero también a la justicia, que es a lo que nos vamos a referir específicamente en cuanto a respuesta y protección del sistema judicial ante situaciones de violencia que atraviesan, tanto en su familia como en otros ámbitos donde se desarrollen sus relaciones interpersonales. Todo este contexto que veníamos mirando y que conocíamos, que era una realidad que nuestras mujeres estaban y están atravesando ante la pandemia y agudizado principalmente en el mayor periodo de aislamiento, representó un desafío para el sistema judicial. Y en esto quiero decir y rescatar, y voy a subrayar, el compromiso de todas las personas que se desempeñan en el sistema de justicia, en todas las medidas que les voy a ir compartiendo que se pudieron implementar en el Poder Judicial de Entre Ríos. Porque mucho de esto pudo ser efectivo gracias al compromiso de quienes operan el sistema, que digo, se pusieron al hombro y con esfuerzos no solo emocionales, sino también muchas veces aportando hasta sus propios recursos materiales para que esto sea posible de lograr una efectiva protección. El Poder Judicial de Entre Ríos, el 19 de marzo del 2020, decretó un receso judicial extraordinario. Esto ocurrió en la mayoría de las provincias argentinas, muchas de las cuales aún le ha costado regresar a la modalidad presencial. Hoy les quiero contar que, bueno, este receso extraordinario fue el inicio cuando recién se decreta el aislamiento, pero sin embargo, en todos los fueros permanecieron guardias esenciales para sostener el servicio de justicia. Lo que también se dictó cuando se generó o se ordenó este receso judicial extraordinario, referido específicamente a los procesos de violencia, se sugirió a la magistratura de toda la provincia la prórroga automática de medidas que hubieran sido dictadas, y esto ya es refiriéndome específicamente a los procesos jurisdiccionales, que hubieran sido dictadas previo a la pandemia y cuyo vencimiento del plazo operara
en el contexto de aislamiento. Estas medidas, que fueron adoptadas para la generalidad de los procesos que tramitaba cada juzgado, y en esto les quiero compartir que en nuestra provincia, si bien el mayor volumen de procesos de violencia, que es lo que refiere a la violencia doméstica, es tramitado en los juzgados de familia y juzgados de paz, el resto de las violencias contra la mujer, esto es la modalidad laboral, tramita en el fuero laboral. Ya les voy a explicar un poco mejor, pero para que puedan entender desde qué lugar vamos compartiendo todo esto. Y también el fuero civil, donde interviene en todo lo que es violencia institucional, en la vía pública, política, contra la salud reproductiva y obstétrica. Todos estos organismos que hubieran dictado medidas ante denuncias realizadas por las mujeres, y automáticamente vencieran durante ese proceso extraordinario, se generaba una prórroga. Esto se publicó también en distintos medios, incluso en el boletín oficial, de modo que todos los organismos que trabajaran vinculados al Poder Judicial, pero que también toda la ciudadanía pudiera conocer que estaban a resguardo ante estas situaciones de violencia que antecedían, digamos, a todo este contexto. En general, se dictaron en el Poder Judicial muchas medidas tendientes, y en esto se utilizó mucho la tecnología como herramienta para llegar a la protección de las personas. Venía una comisión trabajando en todo lo que era oralidad y expedientes digitales, esto es para el fuero civil, de familia, laboral, y esto que estaba en desarrollo, digamos, con recursos propios del Poder Judicial, y en esto específicamente me refiero a los expedientes judiciales, se aceleró en pasos agigantados para poderse implementar rápidamente, y hoy tenemos, aunque tenemos expedientes mixtos, digamos, todos los expedientes que se han iniciado ya desde el año pasado, se encuentran con la posibilidad de su trámite digital, digamos, con todo lo que implica la tramitación y notificaciones electrónicas, que también ya estaba implementado previo al contexto de pandemia. Uno de los temas que generaba debate entre los ámbitos profesionales, pero que ya en algunos espacios de acompañamientos terapéuticos se estaban empleando, era todo lo referente al uso de las tecnologías en las evaluaciones propias de los equipos interdisciplinarios. Todo lo que es fuero de familia en nuestra provincia cuenta, digamos, con equipos interdisciplinarios afectados específicamente, también los juzgados de ejecución de penas, penal de niños. Hago este comentario, disculpen los de nuestra provincia que ya lo conocen, pero porque hay gente de otras provincias para que pueda conocer. Si el Poder Judicial tiene profesionales de equipos técnicos de la psicología, psiquiatría, del trabajo social, médicos, acompañantes terapéuticos también en algunos fueros, que se desempeñaban, y bueno, comenzó todo un debate sobre cómo íbamos a llevar adelante las evaluaciones y los acompañamientos que se hacen desde esta área forense, como para garantizar también el servicio de justicia y la asistencia técnica en los fueros que era necesario. Bueno, siguiendo puntualmente las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación, y que también fueron adoptadas desde el Ministerio de Salud de nuestra provincia, seguimos los criterios de admitir los medios telemáticos, con muchas discusiones jurídicas respecto a la admisión o no sobre estas evaluaciones, y en esto también quiero resaltar el esfuerzo que hicieron los profesionales de los equipos técnicos del Superior Tribunal de Justicia, que no solo prontamente adecuaron sus ciencias, digamos, para poder hacer las teleentrevistas, sino que estuvieron prontos a aportar materialmente, porque se imaginarán que no teníamos recursos técnicos, y no los tenemos porque en este momento se están gestionando para
poder adquirirlos para los equipos técnicos, para que las teleentrevistas que hoy se encuentran realizando con videollamadas a través de sus celulares, utilizando sus recursos materiales también en lo que es la conectividad, digamos, por eso les decía que mucho de lo que se ha logrado ha tenido que ver con recursos no solo del Poder Judicial, sino el esfuerzo personal y material de las personas que lo integran. Y bueno, hoy seguimos, aunque hay presencialidad en lo que es el Poder Judicial de Entre Ríos, y solo se mantiene el teletrabajo de aquellas personas que se encuentran en riesgo, no pueden prestar su servicio presencial, la circulación se trata de restringir al máximo, por eso claramente se toman audiencias con el uso de la tecnología. Claramente los profesionales, al tener los expedientes electrónicos y digitalizados, remiten desde sus estudios y reciben las resoluciones, pero esto también ha sido necesario poderlo coordinar con otros organismos del Estado que participan, digamos, del servicio de justicia y que, bueno, ya les vamos a comentar seguidamente con mayor profundidad. También en nuestra provincia, y también con el uso de la tecnología, tenemos REJUCAB, es el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia. Esto es un sistema web en el que ha sido también desarrollado con recursos del Poder Judicial y que funciona desde enero de 2016, siendo posible también con el esfuerzo de los juzgados de familia, los juzgados laborales, civiles, juzgados de paz, que en toda nuestra provincia tramitan, y también el fuero penal, no me puedo olvidar, por los delitos vinculados a los procesos de violencia, registran información en este software jurídico referido a las personas vinculadas a los procesos de violencia, pero también a los expedientes judiciales durante la tramitación de los mismos. Esto nos permite tener una herramienta para la administración de justicia, porque podemos consultar cuando recepcionamos una denuncia, existencia de antecedentes, el dictado de medidas, y también si estas medidas de protección se encuentran vigentes. A su vez nos genera una base de estadística, cuyos datos algunos vamos a compartir, que también cuenta con un tablero interactivo y en tiempo real, que googleando la página del Poder Judicial está disponible para toda la ciudadanía, y que también otros organismos del Estado utilizan la información del Poder Judicial, de todas las causas de violencia, digamos, que se judicializan. Y esto también nos genera una base de jurisprudencia que permite tener un observatorio de jurisprudencia y también remitir a la OM local a la información que debe suministrarse a la Oficina de la Mujer de la Corte. Esto que tenemos implementado en 2016 y que a partir de la estadística respalda las políticas de género que se desarrollan en el Superior Tribunal, también fue una herramienta que utilizamos durante el primer tiempo de aislamiento para ir comparando todas las denuncias que llegaban al sistema con otros periodos de años anteriores. Y bueno, justamente veíamos con preocupación en los primeros días de aislamiento que, sabiendo que, como nos decía Fabiola hoy, muchas situaciones de violencia, y como recién hablábamos, las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres se incrementaban en este contexto de aislamiento, veíamos que no todas o no había igual acceso al sistema, es decir, aunque sabíamos que había muchísimas situaciones y que el contexto de encierro favorecía ciertas situaciones de agresividad o agravaba la vulnerabilidad de muchas mujeres y niñas y niños, no veíamos un aumento o que esto se representara en las denuncias que se recepcionaban en el Poder Judicial. Es decir, notábamos una leve baja de denuncias comparadas con iguales periodos de años anteriores.
Esto nos llevó a pensar en una herramienta, es la plantilla de denuncias online. Hoy en la página del Poder Judicial tenemos una posibilidad muy accesible al sistema, que es a través de un formulario de denuncias que es muy amigable y que cualquier persona puede acceder. Y en esto es importante aclarar que ya desde 2015 el Poder Judicial había aprobado una planilla de denuncias en un trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, que es por donde ingresan, la puerta de ingreso al 90% de las denuncias que ingresan al sistema judicial. Ya se había trabajado una planilla de denuncias, que es lo que se digitalizó y se puso en sistema para garantizar que muchas mujeres que aún no pudiendo o no animándose a salir de sus domicilios, porque muchas temían que no pudieran salir, digamos, no entendían como justificativo salir de sus domicilios, o entendían que no podían hacerlo, entonces no se animaban a realizar las denuncias. De hecho, desde el Ministerio de Justicia de la Nación y también desde el provincial de Entre Ríos, hubo una resolución que aclaraba específicamente como excepción que las mujeres y las personas que estén atravesando una situación de violencia podían salir de sus domicilios, o sea, era como una excepcionalidad a el aislamiento que deberían permanecer. Bueno, se pudo implementar rápidamente con un esfuerzo de informática que, bueno, aún trabajando con celeridad en lo que era, como les comentaba, expediente judicial, y ante la prioridad que entendió el Superior Tribunal de Justicia de garantizar esta posibilidad de acceso, se desarrolló esta plantilla de denuncias que, como les decía, si googlean Poder Judicial de Entre Ríos denuncias, aparece muy visible en el sistema judicial. Bueno, también el análisis de las primeras denuncias nos permitió desarrollar e implementar otras políticas rápidamente. En los primeros días, bueno, esto es una muestra de las primeras jurisdicciones, desde donde Entre Ríos tiene 17 departamentos geográficos y tiene 18 jurisdicciones judiciales. En esto, con orgullo, suelo resaltar, digamos, que en esto de la accesibilidad a justicia, es importante reconocer que en nuestra provincia, en todos los departamentos geográficos, y como les decía, hay una jurisdicción más, existe esta posibilidad de inmediatez en lo que refiere a todos los fueros, pero que garantiza la inmediatez que establece nuestra Ley de Protección Integral de la Mujer en el marco de los tratados de derechos humanos en la temática que están establecidos. Bueno, otra preocupación que teníamos es cómo difundir que existía esta planilla de denuncia para que las personas que estaban atravesando situaciones de violencia o aquellas que conocían de alguien que le estaba atravesando, pudiera conocer que se había implementado este sistema. Bueno, en una convocatoria que generó la Facultad de Trabajo Social para un proyecto de extensión en el marco también de pandemia, con la coordinación de Ruth Lemos, que es asistente en la Oficina de Violencia y también docente en la Facultad de Trabajo Social, pudimos presentar una propuesta de un proyecto de extensión que fue seleccionado y a través del cual se seleccionó la idea de hacer prevención y en esto difundir la planilla, así que un esfuerzo mancomunado permitió llegar a la comunidad y a través de este spot y difusión en distintos medios y un texto donde se consignaba el link para posibilitar que las personas a su vez retransmitan y puedan acceder al sistema. Esto nos permitió, hoy incluso compartíamos con Fabiola off the record, digamos, previamente, nosotros a través de Rejucab, que bueno, este software donde
los juzgados van registrando información de los procesos que tramitan. Esto permite al Poder Judicial contar con una valiosa herramienta para respaldar sus políticas de género, pero que también compartimos, digamos, la información, entendiendo que es un recurso del Estado, con otros poderes del Estado, con quienes coordinamos. REJUCAB funciona en la órbita de la Oficina de Violencia de Género. Esta oficina trabaja no solo hacia adentro del Poder Judicial, en lo que es colaboración con la temática y acompañamiento en las políticas de género que implementa el Poder Judicial, o también que implementa a partir de las propuestas de la oficina, sino que también se encarga es como un órgano bisagra que también hace coordinaciones con otros órganos del Estado que intervienen en la temática. Bueno, puntualmente esas coordinaciones tuvieron sus particularidades en contexto de pandemia, y bueno, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, ellos en las áreas programáticas que tenían de salud, comenzaron a visitar personas que estaban en riesgo a partir de denuncias anteriores que habían hecho, solicitaron información de las personas que integraban cada área para poder visitarlas de lo que es el sistema REJUCAB, así que eso se trabajó los primeros días de aislamiento. Hubo también que coordinar con el Ministerio de Gobierno, porque, por ejemplo, pasó que en un juzgado de paz del interior habían dictado medidas y coordinado para traer una víctima que era ciudadana de esa localidad, de Las Garzas, y que estaba residiendo y atravesando una situación de violencia en una ciudad de Buenos Aires, y donde no la dejaban ingresar, digamos, en el área local, es decir, estaba la resolución judicial, se habían dado las coordinaciones interprovinciales, pero había una dificultad para autorizar el ingreso geográfico, digamos. No se admitía su entrada al pueblo por la cantidad de casos que había en Buenos Aires. Bueno, con la ministra de Gobierno y Justicia fue necesario que ella ahí intermediara con el municipio para lograr coordinar ese regreso de esta persona que estaba en condición de vulnerabilidad y sus hijos. Otras coordinaciones se hicieron con la Secretaría de Mujeres, Diversidad y Género, porque así también nos pasó que había mujeres que eran de otras provincias y habían quedado aisladas con parejas acá. Una, por ejemplo, tenía que regresar a Jujuy, no había medios de transporte, las provincias ya habían llevado a sus localidades a personas que estaban residiendo fuera de las provincias de origen, digamos, y no teníamos, fue muy complejo lograr que esta persona pueda regresar a Jujuy, así que bueno, ahí con el juzgado de familia acá local, se coordinó a través de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la provincia de Entre Ríos, con la provincia de Buenos Aires, y de ahí se hizo nexo para que pueda regresar a Jujuy. Todo esto fueron realidades, digamos, por eso digo que no solo fueron medidas jurisdiccionales, sino que se contó con el compromiso personal de todo el funcionariado, no solo, y empleados, digamos, en todo lo que interviene en la administración de justicia del Poder Judicial, que no importaba horario, digamos, sino que siempre se estaba disponible para lograr coordinar todas estas actividades, sino con otras personas integrantes del funcionariado de otras áreas del Estado, digamos. Bueno, hoy les contaba lo que implica para nosotros poder coordinar con la Policía de Entre Ríos, en lo que es la atención, porque es la primera puerta que muchas veces a la que acceden las personas victimizadas. Teníamos, bueno, implementada la planilla de denuncia, que ya era adelantada, digamos, desde que se implementó en 2015 vía correo electrónico por los juzgados, a los juzgados, salvo en aquellos destacamentos donde no hubiera conectividad, pero en general estaba implementado en la provincia, y bueno, esto se reforzó y fue una herramienta de mucha utilidad ahora en el contexto de pandemia, ya con el expediente digital, o sea, la remisión de la denuncia vía digital, que se recepciona por el juzgado,
pero también al revés, digamos, cuando el juzgado dicta la medida de protección para prevenir nuevas situaciones de violencia o el agravamiento de las que están ocurriendo, la policía era la que realizaba la notificación, que la recibía y que la recibe vía digital. También en nuestra provincia contamos con botón de pánico en las distintas jurisdicciones departamentales, y no así de sistema dual. El sistema dual se encuentra implementado en el departamento, en la ciudad de Paraná y Gran Paraná, que estas son dos ciudades más que están próximas a nuestra ciudad capital. Esto tiene que ver con limitaciones tecnológicas. Entre Ríos adoptó el uso de esta tecnología por un convenio que la provincia realizó con la Nación, como otras provincias argentinas, y bueno, tenemos la limitante. Realmente el sistema es muy bueno en lo que refiere a la capital, pero bueno, tenemos la limitante, lamentablemente, de que por cuestiones técnicas no se puede implementar del mismo modo en el resto de los departamentos, aunque sí la aplicación de botón de pánico, que ha sido desarrollada por la Policía de Entre Ríos, que cuenta con el esfuerzo y la colaboración del Poder Judicial en lo que es equipos con líneas para víctimas que no tienen los recursos materiales necesarios, o que en el hecho se rompió el equipo, digamos, para que puedan contar con esa protección. Bueno, compartirles un poco de lo que es la información. Esto tiene que ver con datos de Rejucab, y acá quiero agradecerle a Virginia Bravo. Ella amablemente contribuyó con, trabaja en Rejucab, digamos. Ella es psicóloga, pero tiene formación en estadística y género, y ha elaborado estos gráficos que podemos compartir hoy. Mostrarles simplemente y contarles que Entre Ríos, en los distintos fueros, nosotros tenemos vigente y en aplicación la Ley de Violencia Familiar. Entre Ríos adhirió a la 24417 y también a la 26485, así que violencia contra la mujer en las distintas modalidades, pero también delitos que ocurren en el marco de estas violencias. Esta información está todo registrada en el sistema Rejucab. Compartirles que comparando este año, fíjense que los datos que vamos a ver ahora son del 20 de marzo de 2020 al 20 de marzo del 21. Esto es un año de aislamiento en el que, si bien tenemos una leve baja de denuncias, no es significativamente inferior con iguales periodos de años anteriores, porque Entre Ríos tramita aproximadamente 1000 procesos de violencia mensuales, en los distintos, sumados todos los departamentos de nuestra provincia. Un dato, creo que estoy ya en el tiempo, pero un dato que es muy significativo de compartir es que en los primeros meses de aislamiento notábamos que lo que había aumentado eran las reincidencias, es decir, las denuncias en casos que tenían antecedentes. Esto lo veíamos con preocupación porque normalmente hablamos de entre 20 y 22% de denuncias con antecedentes. Esto lo medimos en las violencias familiares y contra la mujer, en tanto que en el periodo de aislamiento, en algunos departamentos provinciales, llegó la reincidencia a un 30%. Esto veíamos con preocupación para poder dar las respuestas necesarias, que sabemos que esto tiene que ver urgencia, celeridad, digamos, combinar elementos como son, ante la urgencia, tener la celeridad de dictar las medidas adecuadas, y voy a pasar a mostrarles algo de medidas. Había traído algo de datos referidos a las víctimas. El 90% de las víctimas de los procesos son mujeres. Esto oscila entre el 89 y 91, dependiendo de los periodos. El 9% que son varones suelen ser niños o adultos mayores.
las mayores cantidades de denuncias se dan entre los 21 y 40 años. Estos datos, si quieren, los podemos dejar para que AMJA lo pueda compartir a quienes estén interesados. Y rápidamente quería mostrarles, porque bueno, nosotros registramos información que tiene que ver con todas las modalidades de violencia, les decía hoy, ya tomando específicamente los procesos de violencia contra la mujer, y en esto mostrarles un poco que igualmente la mayor cantidad de denuncias se recepcionan en la modalidad doméstica. Estas tramitan en lo que son juzgados de paz en las ciudades más pequeñas y juzgados de familia, que son el 81,66%. En estos juzgados, entre el 35 y el 70% de los procesos que tramitan en general son violencias, y otros procesos están vinculados, otros procesos de familia también están vinculados a las violencias familiares. Y un dato que les quiero mostrar acá es lo que refiere a las que ocurren en el ámbito público. Ustedes saben que las últimas modificaciones que tuvo la ley 26485, a través de la ley 27501 y 27533, la incorporación de modalidades que es la violencia que ocurre en el ámbito público y la pública política. Y en esto quiero resaltar algo. Inmediatamente que entró en vigencia la modificación de la 27501, que en el ámbito público, comenzaron a recepcionarse denuncias. Digo, se ve que las mujeres estaban saturadas de tantos piropos en la calle que antes eran tan socialmente aceptados, o aunque nos incomodaban, no teníamos la posibilidad de limitar o de tener una protección ante estos y otros acosos un poco más graves que ocurrían en la vía pública, pero además el hecho notorio es que aún en contexto de aislamiento, cuando la circulación se encontraba reducida, seguían recepcionándose denuncias de acoso en el ámbito público a las mujeres. Estos procesos se tramitan en el fuero civil en nuestra provincia. Fíjense que también el fuero laboral tramita lo que refiere a violencia contra la mujer en los ámbitos de trabajo, y bueno, las restantes que ven, causa mediática, institucional, pública política, contra la libertad reproductiva y obstétrica, que son tramitados en el fuero civil en todo lo que refiere a el dictado de tutelas anticipadas. Ya me voy a ir a las medidas para no robarles más tiempo del que tenían previsto, mostrarles un poco en lo que refiere a las medidas que se dictan. Bueno, sabemos, acá van a ver más medidas que lo que vieron de totalidad de expedientes, que hablábamos de un poco más de 11.000, porque se dictan más de una medida en cada proceso. Claramente, nosotros, como les decía, lo teníamos identificado por tipo de proceso en el que se interviene, y las medidas están enumeradas conforme a lo que las leyes establecen, aunque se reiteran, digamos, pero quiero resaltar, se reiteran, quiero decir, en lo que es procesos de violencia familiar contra la mujer. Las más dictadas son la prohibición de realizar actos molestos, o las prohibiciones de acercamiento. Fíjense, estas son en el marco de la Ley de Protección a la Mujer. Pero también, bueno, contarles que tenemos disponibles el uso de las tecnologías que acompañan el resto de las medidas de protección. Claramente, la magistratura siempre está preocupada en lograr rápidamente la protección adecuada. Tenemos algunas limitantes, aunque vemos auspicioso, digamos, contar con estas herramientas tecnológicas para reforzar la protección. Sabemos que tenemos limitantes como la que hablábamos hoy, o de conectividad, o de que no todas las personas cuentan con celulares, con sistema Android, o que no tenemos en toda la provincia, como desearíamos, poder contar con lo que implica un sistema dual de protección, que bueno, creo que no me da el tiempo para explicarlo, pero si a alguien le interesa, podemos ahondar en cualquiera de las medidas. Y también en todo lo que refieren a delitos
que ocurren en ocasión de estas violencias, que nosotros registramos no solo los femicidios, podemos ver que se reiteran lo que refiere a cese de actos de perturbación, prohibición de acercamiento, pero que también hay otras medidas y también se ven reforzada o se intenta reforzar esta protección con el uso de las tecnologías, como decíamos, lo que es la implementación de botón de pánico o sistema dual, que son monitoreadas por la policía de la provincia. Bueno, les quiero agradecer su tiempo y su paciencia y quedo a disposición. Perdón si abrumé con tanta información. Quedo a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Janina, por tu disertación, por la claridad de tus conceptos. Nos has ilustrado de las medidas dispuestas en el Poder Judicial de Entre Ríos, así que invitamos al auditorio a que formule preguntas. Ya veo que hay una aquí en el chat que te la voy a transmitir y me tomo la atribución de hacerte la primera. Janina, vos estás en conocimiento que desde el Poder Judicial o desde las mismas fuerzas de seguridad se esté capacitando a los agentes. Concretamente la policía es lo que me interesa, porque vos bien nos explicabas que son quienes primero reciben esas denuncias o son quienes tienen que llevar a cabo las medidas que dispone el Poder Judicial. Y ante tantas situaciones bueno, de notoriedad pública que hemos visto, y en una suerte de fracaso que por ahí la sociedad nos endilga, yo quisiera saber si estas fuerzas de seguridad reciben capacitación al respecto, desde el mismo seno de las fuerzas o de organismos. Recuerdo que con AMJA en alguna oportunidad en la Policía de Entre Ríos hemos Sí. hecho donde tú has participado. Si nos querés comentar algo brevemente al respecto, así después te formulo la pregunta que hay aquí en el chat. Sí, nosotros trabajamos permanentemente con la Policía de Entre Ríos, justamente a partir de esta preocupación nos ocupamos, porque como les decía, la mayoría de las denuncias ingresan al sistema judicial justamente por policía, así que como vos decías, colaboramos en distintas capacitaciones que se convoca tanto a la Oficina de Violencia, desde AMJA también nos han convocado, lo han incluido en lo que es la capacitación, o sea, una es la capacitación permanente que ellos hacen, otra es intervenciones puntuales que hacemos al identificar ciertas dificultades, así como ellos nos apuntan las referidas a nosotros, también nosotros, los juzgados nos van comunicando, o las personas que llegan a la oficina de violencia y trabajamos puntualmente, o con cada comisaría, o con las situaciones que se van detectando, pero también creo que puedo compartir que el Instituto Alberdi, la doctora Medina, se encuentra trabajando para colaborar, porque van a implementar también en la carrera de oficiales talleres de género con los que el Instituto Alberdi, que es el Instituto de Formación, en el que ella, del Poder Judicial de nuestra provincia, en el que ella dirige y coordina, va colaborando para poder generar esas capacitaciones. Pero igualmente en las evaluaciones de las intervenciones conjuntas que hacemos, vamos reforzando. Por ejemplo, si identificamos que se atiende mal a una persona cuando se va a hacer una denuncia, sensibilizamos y formamos justamente en lo que es una víctima, cómo se la debe tratar, cómo se debe escuchar, cómo es la actitud de escucha. La denuncia también, la planilla de denuncia, es parte de que hemos identificado esta dificultad que tenía la magistratura cuando las denuncias no llegaban con toda la información necesaria. Entonces se desarrolló esta planilla de denuncia que tiene no solo todos los datos, sino que es también una guía para que quien está tomando la denuncia y conteniendo la crisis, y donde muchas veces también llega el agresor a la comisaría, pueda enfocarse y reunir toda la información que la magistratura necesita para adoptar las medidas y no volver a citar a una víctima que implicaría una revictimización. Claro, bueno, muchas gracias, Janina. Bueno, aquí alguien pregunta si
se implementa el sistema de tobillera electrónica y en su caso si ha resultado útil el funcionamiento. Y también vinculado de alguna manera, comentan que por ejemplo en Clorinda el botón antipánico, su implementación sería muy importante. Si podés acotar algo al respecto. Bueno, Yanina. les comparto. Lo que es sistema dual en nuestra provincia está implementado, como les decía, en la capital, porque esto requiere, está implementado a partir de un convenio que hizo la provincia de Entre Ríos con Nación, que lo ha hecho, no sé si con todas las provincias, pero con la mayoría por lo menos, donde manda una cantidad de dispositivos a cada provincia. A nuestra provincia vinieron hace un poco más de un año, una partida de 25 primero, después se agregaron 20 más, y actualmente contamos con, y después 20 más, así que actualmente se cuenta con 65 dispositivos. Se llama sistema dual, es pulsera, digamos, no es tobillera. En nuestra provincia lo que es tobillera está para las domiciliarias, a eso lo monitorea el servicio penitenciario. Nosotros, en lo que es género, a partir del convenio que les mencionaba, contamos con las pulseras, que es un dispositivo que se le entrega a la mujer que se debe proteger, y la pulsera se le coloca al agresor como una última posibilidad, digamos, como la última chance que le da el sistema para evitar su detención, digamos, en situaciones graves. Entonces ellos aceptan colocársela porque claramente se están evitando la privación de la libertad. El monitoreo se hace por el sistema 911, por eso se necesita de alta tecnología. El sistema 911 en nuestra provincia tiene un monitoreo que es a través de tecnología, pero tiene también los recursos humanos formados para ese monitoreo. ¿Qué implica? En lo que es tecnología, ellos tienen pantalla, digo, es como ver en las películas, me encanta ir al sistema porque realmente parece de otro mundo la actualidad, digamos, lamentable que no lo podemos tener para toda la provincia. Ellos monitorean con mapas y ven la circulación de todos los móviles que tienen en la calle que tienen sistema georreferenciado. Esto les permite que cuando un aparato se acerca al otro, esto es, tiene que ser una restricción mayor a 500 metros, se activa una alarma que se activa por proximidad. Si no cargó, se carga como un celular, si el responsable no la cargó, si la dañó, en cualquiera de estas situaciones, se activa una alarma. En ese momento, el funcionariado del 911 se comunica con la víctima, a la cual le va haciendo la contención y acompañamiento por si se está aproximando, y con la persona que tiene la restricción, con la persona agresora. Entonces ahí va consultando y pueden descartar o corroborar que hay un acercamiento intencional, porque ha pasado, por ejemplo, cuando la línea de colectivo se acerca a, que puede ser que circunstancialmente la víctima iba transitando por un lugar y pasa más cerca de los 500 metros, se activa la alarma. Entonces, por eso se va haciendo la contención y el acompañamiento a las personas, y mientras otra persona está comunicándose con el móvil más cercano, que ellos lo tienen identificado en monitoreo por los planos de la ciudad. Esto requiere de una máxima tecnología, digamos, que sé que en nuestra provincia se licitó para Concordia en la policía antes de la pandemia, pero bueno, está pendiente de implementación, pero es un costo importante para la provincia. Lo que refiere a aplicación de botón de pánico, es una aplicación que se desarrolló en la Policía de Entre Ríos, que está implementada desde hace aproximadamente 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la fecha. Esta aplicación se baja a partir de la orden judicial que es comunicada en Paraná al 911 y en el resto de la provincia a las jefaturas departamentales, y se baja la aplicación por el plazo que se dictó la medida. Y como les decía, aquellas personas víctimas o victimizadas que no cuenten con un celular con sistema Android, que es donde, porque no se puede bajar ni iPhone,
ni a un Android menor a 4, digamos. Es decir, se necesita cierta tecnología para poder bajar la aplicación. Y ahí, bueno, cuando activa el botón, esto es monitoreado por la policía, que bueno, similar a como les explicaba acá en el 911, y en el interior se manda el móvil que esté más cerca al domicilio de la víctima para su protección. Así se han evitado situaciones graves eh, que claramente han podido terminar en hechos lamentables. Así que el funcionamiento es muy bueno y ojalá pudiéramos tener más recursos de este tipo porque estamos trabajando al tope, es decir, no solo el tope de 65, porque es con las que cuenta nuestra provincia, sino también en lo que representa el recurso tecnológico y humano, según nos indicó en una reunión que hace poco tuvimos con el secretario de Justicia y el jefe del 911. Gracias, Janina. Bueno, y te formulo la última pregunta, que por lo que puedo interpretar se refiere a esas situaciones tóxicas donde la víctima muchas veces retoma el vínculo con el victimario, porque aquí el profesional que hace la pregunta nos dice, en caso de que la víctima quiera desistir del proceso, aludiendo que fue un hecho aislado, por ejemplo, y que se resista a recibir la contención o el asesoramiento de un equipo interdisciplinario. ¿Qué sucede con ese proceso? ¿Prosigue igual? ¿Se interrumpe? ¿De qué manera se acompaña a esa persona? Espero Bueno, haber interpretado bien la pregunta. claramente esto Doctor Cáceres. es una preocupación y son los casos más graves, aquellos donde la persona que es victimizada no advierte el riesgo en el que se encuentra o tiene temor de sostener la medida de protección, particularmente porque así suelen llegar a tribunales y decir, vengo a levantar la denuncia, digamos. Y esto genera, porque aparte jurídicamente empezamos la discusión hasta dónde el límite de la voluntad de las personas. Entonces, es importante para esto retomar algunas cuestiones esenciales, que es, cuando hablamos de violencia, hablamos de afectación de derechos humanos de las personas. Y disculpen que vaya como a esto tan básico, pero por esto, y dada la situación de vulnerabilidad y hechos tan graves que tenemos en nuestro país, nuestro Estado tiene un compromiso, digamos, internacional y en el desarrollo de políticas internas tendientes a la protección. O sea, hay un interés social en la protección de estas personas que muchas veces por la condición de vulnerabilidad que están transitando, porque está de algún modo transitoriamente en muchísimas situaciones afectadas su voluntad, entonces no es tan claro esta dimensión de la gravedad de lo que están atravesando, digamos, muchas personas aún habiendo sufrido tentativas o habiéndose atentado contra su vida, no pueden después sostener eh, los procesos. Y esto tiene que ver con todo un acompañamiento emocional que necesitan las personas que son victimizadas. Y en esto yo quiero decir algo que es muy importante, que es la medida judicial mágicamente no resuelve la vida de las personas. Por eso es tan importante una política pública integral. O sea, tenemos una ley de protección a la mujer que es de orden público, volviendo a esto que decíamos antes, afectación de derechos humanos, interés del Estado en su protección, y tenemos que lograr la protección en esta máxima condición de vulnerabilidad, cuando una víctima no logra identificarse o posicionarse, o cuando aún habiendo acudido al sistema, después minimiza, retrotrae su voluntad por temor. O sea, ese acompañamiento es el más complejo. Y en este sentido, lograr un acompañamiento terapéutico que le permita tener herramientas para sostener las medidas judiciales desde el área de salud. Hoy decíamos, en el contexto de pandemia, todas las herramientas de salud van destinadas a otras protecciones y a veces se desatiende lo que tiene que ver con acompañamientos de salud mental, que por lo menos en nuestra provincia tenemos limitado. Es decir, cuando queremos derivar a una víctima, aunque hay algunas áreas, principalmente en algunas ciudades de la provincia, hay otras que los
organismos judiciales no tienen a dónde derivar ese acompañamiento. Y esto es una gran dificultad, digamos. Claramente, si la pregunta es, ¿existe la posibilidad de levantar la denuncia? No, porque tiene que haber una evaluación donde no haya riesgo para poder levantar la medida de protección. Si no entendemos que hay una afectación de la voluntad de la persona que por el riesgo en el que está inmersa y por no identificarlo, digamos, la propia condición de vulnerabilidad le limita la posibilidad de solicitar o de sostener esta protección. Por eso muchas víctimas, después de denunciar, los dejan entrar, no pueden, o les entregan los hijos, se encuentran en un lugar, o hasta nos ha pasado, dejan el dispositivo en el sistema dual para que no se active, digamos. Y esto es una realidad y es una preocupación que tenemos, pero justamente la población en riesgo con la que trabajamos, que está en máxima situación de vulnerabilidad, creo que de ese grupo, las más complejas de proteger son estas situaciones que ustedes mencionaban en la consulta. Y en esto comentarles que la Ley Procesal de Familia de nuestra provincia contempla esta posibilidad, habilitando a la magistratura para que, aún contra la voluntad de la persona que está siendo víctima de esa situación o que está atravesando la situación de violencia, pueda pedir una evaluación de un equipo técnico para contar con mayores elementos sobre la existencia del riesgo o valorarlo. Muchísimas gracias, Janina, muchas gracias a todos los presentes. Ha sido un placer contar con este prestigioso auditorio y, bueno, recibir toda tu experiencia, la claridad conceptual con la que te caracterizas, Janina, y le deseamos unas muy buenas noches a todos, a disposición desde aquí, desde Entre Ríos, para lo que necesiten, desde el material de Janina o cualquier otro aspecto que consideren que podamos aportar, no tienen más que comunicarse con nosotros. Muy buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches.